nuestro rescate. Muchas veces nosotros no damos gracias a Dios por eso, pero Él nos rescató. Él nos liberó. Él vino porque Él te ama. Y tu problema y tu angustia o lo que tengas, pónselo a los pies de tu Hacedor, que Él dará solución a tu problema. Si Él no te responde, y la gente me dice, no responde no, su no o su silencio, perdón, también es una respuesta. Aprendamos a escuchar estas buenas nuevas de gracia. Él vino a darlas. Él se extendió, y no solamente se extendió, sino que Él multiplicó. Con los 12 apóstoles y sus discípulos pudieron conquistar todo el mundo. Les bastó gente fiel, fidelidad a la palabra de Dios y compromiso de involucrarse en la extensión del Evangelio. Y quiero decirles que a través de un pequeño pueblo donde Él nació, donde luego se multiplicó, alcanzó al mundo. Y aún los inconversos, y aún los materialistas, y aún las personas que siempre están osando retar a Dios, ellos pronuncian el nombre de Jesús. Y eso lleva más allá, porque nosotros como cristianos también estamos involucrados en ir y alcanzar al mundo. En esta tarde el Señor está hablando a mi corazón. Cuando estuvieron ustedes en la alabanza y en la adoración, las lágrimas comenzaron a rodar por nuestras mejillas. Ese es el anticipo de la revelación. Nosotros lloramos a un Dios vivo. Amén. Y si estamos llorando a un Dios vivo, es porque nuestras lágrimas están diciendo gracias, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias porque mis llantos, antes lloraba si perdía esto o aquello, pero Señor, gracias porque lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, no lo puedo ver. Y entonces uno se quebranta, uno gime. Y cuando uno gime y se quebranta, hermanos, el Señor, ¿qué hace? Como el niño lo recoge entre sus brazos y te dice, ¿qué te hicieron, bebé? Ven aquí, yo voy a reivindicarte y pagarte lo que tú mereces. Ven a mi sitio. Hermanos, quiero decirles que en Gálatas 3, 26, 28, lo voy a leer, apúntenlo si van a tomar nota acerca del sermón de esta tarde, pero él dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26 al 28. Y todos los que se han unido con Cristo en el bautismo habéis revestido de Cristo como ponerse ropa nueva. Ya no es judío o no judío, gentil, esclavo, libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Hermanos, usted y el que habla, y su hermano de la izquierda o derecha, todos somos uno en Cristo. Aunque tenemos diferentes pensamientos, somos uno en Cristo. Y hay un movimiento en la iglesia este año. Hay un movimiento en nuestra iglesia porque yo lo estoy sintiendo a mi alrededor. Porque lo puedo sentir en la prédica, lo puedo sentir en la alabanza, en la adoración, en la enseñanza, en los niños, en los maestros. Lo puedo sentir en el momento que tomo el café. Hay un movimiento. Hay un movimiento que usted tiene que percibir. Porque si no nos movemos, si no percibimos, entonces estamos secos. Pero hay un movimiento que me permite a mí ahora moverme. ¿Lo sientes ahora? ¿Sientes que el Señor te está hablando ahora? Hermano, el Señor ha venido a reconciliarnos. Tenemos que salir, tenemos que empujarnos. Si el que se queda aquí parado, el que viene atrás lo empuja, camina, hermano. Vamos a conquistar el mundo. Vamos a conquistar Kearney, Harrison, New Jersey, hermanos, porque hay poder en Cristo Jesús. No nos quedemos sentados. Ya no es el tiempo de estar sentados. Tenemos que tomar nosotros una ciudad, que es el nombre de la predicación del día de hoy. Y quiero que me acompañen a lo que es el libro de Jonás. Vayamos a Jonás. ¿Y cuántos de ustedes han gozado en Jonás? Cuando éramos niños hemos visto a Jonás, muchos pensaban que era una ballena, otros que era un cachalote. Otros pensaban, cachalote es un pez también grande, casi un poco más grande a veces que la ballena, lo que fuese, pero como la Biblia no lo dice, solo me dice que era un pez grande, entonces su boca tuvo que haber sido muy grande para tragarse a un profeta rebelde. Y la vida de este personaje nos trae a colación mucho de nuestra personalidad, nuestras características, nuestras frustraciones, mucho de nuestros sueños o ideas erróneas acerca de Dios. Miren, quiero decirles en primer lugar que si el libro de Jonás se hubiera quedado en el capítulo 2, cuando dice, y Dios vomitó a Jonás en tierra, y no hubiera habido el 3, usted ni se hubiera dado cuenta que había un capítulo 3. Si usted lo lee así, solamente acaba,
y Dios vomitó a Jonás en tierra. Miren, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios de oportunidades. Y quiero decirles que en estos 4 capítulos cortos vas a encontrar a una persona que con rebeldía o con la rebeldía que él tuvo, va a ir a conquistar a un imperio. Un imperio en el sector donde se encuentra ahora el sector de Nínive, es lo que se conoce y aparece en todas las noticias, Irak. Ese es el sector de Nínive. Y el sector donde el Señor lo envía, este profeta, la primera vez que el Señor lo llama, le dice, tienes que ir a Nínive. Sin embargo, Jonás, de una persona que caminaba y que era un profeta, él le había dicho, ¿habrá sido Dios que vaya a Nínive? Hermano, Nínive era un imperio grande, asirio, estuvo por 200 años, era un poder fuerte. Era un imperio como un país tan grande como los Estados Unidos. Imagínense que lo manden a usted, una sola persona, un ejército a conquistar una ciudad. Jonás no hizo caso al principio, el Señor pasa una serie de circunstancias que ustedes ya saben, se suben a un barco, él le dice vete para el norte y él se va para el sur. Hay un caos ahí de repente en el barco, la gente dice, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando y lo encuentran a Jonás, ajá, eras tú. Y Jonás durmiendo, en los problemas durmiendo y lo buscan, eras tú. Y agarran, lo lanzan al mar, el pez se lo traga y durante 3 días está dentro del pez pidiendo perdón al Señor, diciéndole, Señor, perdóname. Miren, pero aquí, en el capítulo 3, en el versículo 1, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esta parte, hermanos, por segunda vez, estamos diciendo que ya vio una primera vez. Ya Dios le había dicho a Jonás a dónde dirigirse. El fin de Jonás era para Dios importante cambiar el mundo conocido de esa época, moverse hacia la conquista. Cuando Dios entra en la vida de alguien para conquistar, el cinismo desaparece. ¿Y qué quieres decir por cinismo, pastor? El cinismo tiene un significado que es la renuncia a ti para seguir a Dios. Que es la renuncia de ese pueblo asirio que era un pueblo muy cruel. Ese pueblo no era como otros pueblos, como Alejandro el Grande, que él trataba de hacer una amalgama entre culturas. Amalgama significa tomar esta cultura sin matarla y que ambos se plasmaran para continuar siendo una cultura más grande. Era la capacidad intelectual de Alejandro. Pero los asirios no. Ellos agarraban y mataban hasta que se cansaran. Y los que quedaban, ¿qué es lo que hacían? Los traspasaban de un lugar a otro. Los mandaban de una ciudad para cortar toda tradición, toda cultura. Sacarlos totalmente, romperlos desde el corazón y llevarlos a otro lugar. Es así que a los judíos los llevaran de un lugar de esclavos, no en su sector, sino a otro sitio, a fin de que perdieran toda hilación del conocimiento, de toda tradición. Y es por eso que muchos judíos fueron trasladados a Samaria, que tiene tanto problema entre los judíos y los samaritanos. Actualmente el mundo nos quiere trasladar a diferentes lugares. Nos quiere trasladar mentalmente a fantasías. Porque ellos tratan de sacarte de un lugar y establecerte en otro lugar. Pero el Señor te dice, quédate conmigo, porque juntos vamos a conquistar el mundo. Cuando nosotros tenemos ese avance como lo tenemos y lo tenía Jonás después del segundo llamado, lo que él quiere es conquistar vidas rotas. Porque Jonás, ¿dónde estuvo? ¿No estuvo en un pez? ¿Y cómo uno se sentiría un pez grande? ¿Qué es lo que va a entrar en? ¿Qué es lo que va a oler usted? En su barriga. Imagínense uno, si a veces uno está casado y de repente algo se quema, no, entonces, no sé, usted dice, ya vengo, no, pero muchas cosas pueden pasar en un estómago, en una barriga, y mire, él está ahí metido, y desde ahí, desde la suciedad y todo el proceso gástrico que pueda haber, él está orando al Señor, diciendo, Señor, perdóname. Por eso cuando lo vomita el pez, él sabe que él estuvo roto y perdido durante 3 días. Él estuvo quebrantado. Ahora entiende. Ahora puede entender. Antes no le hizo caso al Señor, se va por un lugar, no le hace caso, pero ahora él estuvo
por 3 días. Imagínense, en una oscuridad, porque no vamos a decir que dentro del pez hay luz, sino que está ahí, muerto de frío, y él diría, este es mi fin, es aquí, esto es lo que merezco. Sin embargo, el Señor es un Señor de oportunidad, es un Señor de segunda oportunidad. Si en la primera me fallaste, te voy a dar esta oportunidad, Jonás. Y ahora Jonás, con el corazón roto, puede salvar y ayudar a almas rotas. Con el corazón que él estuvo con una congoja, con una pobreza espiritual y una tristeza, puede ayudar a otros que están pobres, porque él estuvo metido literalmente, y la experiencia le va a enseñar a cambiar radicalmente y a escuchar la orden de Dios. Al principio era el profeta, era el conocedor, y todos lo invitaban a sus casas. Jonás, ven a comer, y Jonás iba. Jonás, que queremos aquí, y era el único profeta en esa época de ese sector. Recuerden que en este instante tenemos conquistando el mundo por 3 personas. Está Jonás en Nínive, tenemos a Jeremías y tenemos a Isaías. Los 3 se están extendiendo para alcanzar cada uno una población fuerte. Y aquí le tocó a Jonás alcanzar a este pueblo. Hermanos, nosotros cuando salimos del pez y estuvimos en oración, tenemos que ponernos en mi cabeza, debo conquistar y escuchar la palabra de Dios. Ir y predicar. Debo salir a Nínive. Ese Nínive está allá afuera y es un imperio, no es un imperio. Es un imperio grande y sigue creciendo. Pero acá Jonás al principio dudaba. Le diría, Jehová, perdóname, pero solo. Déjame hacer un plan, estratégico. Mira, Nínive es grande, son 120,000 personas, es totalmente grande. Tú lo dices, es grande. ¿Qué puedo hacer? Envío por acá 5 de Iglesia Nueva Vida, por allá mando 5 presbiterianos, por allá. Entonces hago todo mi plan, y luego que hago mi plan y la inversión. Al Señor no le importa nada. Él cuando dice, ve, debe decir. No le pongas a Él, si Él te dijo, hazlo, créele. Él te dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados. ¿Dijo eso? ¿Y qué dijo después? Que yo os haré descansar. Entonces anda. ¿Qué haces buscando otras cosas? ¿Qué haces tomando barbitúricos para relajarte? Si tienes un Dios para que descanses en Él. Acá tenemos a Jonás. Y cuando Jonás entra, hay un movimiento. Quiero decirles, hermanos, que Él va a tomar la ciudad. Va a tomar una ciudad grande, una ciudad poderosa, una ciudad que es cruel. Pero el Señor ahora le habla por segunda vez. En el capítulo 3, en el capítulo 1 le dice, ve a Nínive, y le menciona y dile que la crueldad de Nínive. Vayamos al capítulo 1 de Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona contra ella, o sea, le dice, háblale de la maldad. Pero mire lo que pasa ahora en el 3. 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay una gran diferencia. Ahora es el Señor tomando control de todo. Ya tú no vas a hablar contra ella, sino vas a hablar. Jonás recibe la orden. Y cuando él la recibe, va a tomar ese ingrediente importante en nosotros, en escuchar la voz de Dios, en escuchar su orden y estar atentos al camino que el Señor ha establecido para que vayas y lo conquistes. Hermanos, cuando nosotros en nuestras vidas de repente decimos, no puedo, y entonces ¿para qué está tu Dios? Que no puedo con mi esposo o mi esposa, que no puedo con el trabajo, mis amigos son malos, me hacen la vida, son los bullying, creo que le dicen, algo así. Bueno, los bullying en la parte laboral también hay, ¿o no? Cuando uno llega y sabe bien cristiano, lo hacen de menos y lo comienzan a atacar. Hermanos, tenemos un Dios que conquista un pueblo. Y con el poder de Dios podemos conquistar Kearney. Y hay que hacerlo, porque si Jonás lo hizo bajo el poder de Dios, usted puede conquistar Kearney y toda una ciudad. Solamente dígale, Señor, aquí estoy, tú me sacaste de ese tiempo, de esa agonía durante tanto tiempo, no 3 días, mucho más tiempo. Pero luego me sacaste esa tierra. Hermanos, vea, el pez vomitó ¿a quién? A Jonás a tierra.
y le dio una oportunidad. Pero también dice la palabra de Dios que aquellos que dicen, Señor, Señor, yo en tu nombre hice milagros y prediqué, etc., Él los va a vomitar de su boca. Hay dos circunstancias distintas. En la primera, el Señor vomita el pez a Jonás en una nueva oportunidad. En la segunda no hay oportunidad. Espere que el Señor lo lance, pero esta vez escuche con atención lo que Dios quiere para usted. Él le pide que tome la ciudad. De acá hay ingredientes del Señor. Vayamos nuevamente al capítulo 3. Dice así el Señor: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Cuando el Señor dice aquella gran ciudad, está hablando no solamente por el tamaño de la ciudad, sino que el Señor está viendo, va a estar mandando a Jonás para conquistar a un mundo que no conoce de Dios. O sea, a un mundo pagano. Digamos, ¿está evangelizando o no es así? Está mandando a alguien para predicar el evangelio de Dios. Y la palabra me dice que esa gran ciudad le dice: y proclama el mensaje que yo te diré. Y vamos a ver el desarrollo hermoso de lo que va a acontecer aquí. Él le dice: y se levantó Jonás. Ya no se metió al otro barco, no le dijo: ahora no te voy a hacer caso. Ahora yo me imagino Jonás: ya sé de dónde me sacaste, Señor, ahora sí voy. Derechito voy para allá. Y dice la palabra de Dios: y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó a Jonás entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando me puse a estudiar y a orar sobre este tema, yo me imagino a Jonás caminando por todo lugar diciéndole: Nínive va a ser destruida. Y esta prédica no creo que ¿lo convencería usted? ¿Lo podría convencer si ve un predicador, se levanta acá y dice: de acá a 40 días New Jersey será destruida? ¿Lo convencería? ¿Y qué pasó aquí? Aquí vemos a un Jonás predicando. Pero si usted ve bien luego el cuarto capítulo, que es la materia de la exposición, va a darse cuenta que el Señor: y ve y di lo que te diré, y Jonás terco. El Señor le dijo que dijera no solamente esta corta parte, pero Jonás, yo me imagino diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí estaba. Nínive será destruida. Sin embargo, el Señor, en su amor y su compasión, va a usarlo. Dice: y comenzó a Jonás a entrar ciudad por ciudad, caminando por todo lugar. Miren, no llega ni siquiera a hablar con Israel, pero ya comenzó a correr toda ese temor que iba a llegar. Si no te conviertes ahora, si no te arrepientes, esta ciudad será destruida. Hermanos, tenemos una ciudad grande con soldados fuertes, pero la predicación de Jonás, una persona extranjera, con ropa diferente, ellos con toda la altanería y con todo el poder que tenían y su vanidad, él viene humildemente con un lenguaje diferente a predicarle a alguien de otra parte, totalmente diferente. Pero Jonás obedece. Muchos de nosotros a veces cuando predicamos decimos: pero no me conocen, de repente se burlan de mí, pero aquí no. Usted, cuando el Señor le dice: ve, vaya. Si te dice: ve y conquista, créele a Dios. Créele a Dios, porque la importancia está en creerle al Señor. Y dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Solamente con esa predicación, mire, los hombres de Nínive, eso quiere decir que toda la población escuchó la predicación. Muchas veces, hermanos, uno está predicando y predicando, pero cuando tú estás ungido, cuando ese profeta de Dios está ungido bajo la mano poderosa, cuando tus labios han tocado el carbón para predicar y que sea Dios hablando a través tuyo, ¿conquistas o no? Conquistas. Y conquistas a tu familia, conquistas a tus amigos. En la casa de paz que hablamos también conquistamos las almas y evangelizamos y rompemos todas las ataduras del enemigo. Pero cuando uno no tiene este concepto, esta relación con el Señor, entonces Dios es una palabra, pero no es una acción. Hermanos, crezcamos en ese sentido. Crezcamos diciéndole al Señor: si Jonás estuvo y conquistó un solo ejército de una persona, a una ciudad, a un imperio, ¿no lo puede hacer Dios también contigo? ¿No lo puede hacer? ¿Acaso esto para mí solamente es una historia? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Acaso no es el mismo Espíritu de Dios sobre Jonás conquistando a Nínive
¿Qué es el que tiene usted? ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Por qué no está aconteciendo esto? Es por nuestra fe. Nuestra fe es muy pequeña. Y aun cuando es pequeña, ni siquiera no la vemos. Solamente oramos, pero no tenemos esa oración de fe. Esa oración de decirle, Señor, voy a poner todo lo que tú me diste al alcance. Pero si tú me dijiste que vaya y lo haga, tú vas a romper murallas allá. Vas a conquistar este mundo. Vas a poder poner palabra en las personas que están perdidas. Pon la palabra en mí. Hermano, usted está capacitado para hacerlo. Usted es un ministro y un sacerdote de Dios. No huya de la palabra de Dios. Y usted me va a preguntar, pero pastor, no estoy huyendo. Sí estás huyendo. Si usted no predica el evangelio en la semana, estás huyendo. Estás yendo a un lugar diferente. Y estás durmiendo como Jonás estaba haciéndolo en el capítulo 1. Solamente dices, estuve en la iglesia, escuché la palabra, alabé, oré y ahora me he hecho dormir nuevamente. Pero no estás haciendo lo que el Señor dice, ve y conquista, que yo voy contigo. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? Hermanos, miren la palabra de Dios, luego dice, y de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Cuando una persona se pone a pensar, un pueblo tan cruel, ¿quién les enseñó acerca del ayuno? Ellos a oídas habían sabido algo, pero comienzan a ayunar. ¿Para qué? Para que el Señor no destruyera la ciudad. ¿Cuántas veces usted ha ayunado al Señor? ¿Cuántas veces ha llorado y gemido al Señor? Señor, no quiero que recaiga sobre mi vida ni sobre mi familia. Señor, estoy ayunando. Si estos hombres que nunca habían oído de Dios, porque la palabra original que están hablando aquí es Elohim, no Yahvé, porque al menos habían tenido de oídas ese oído, habían escuchado Elohim, y se ponen a ayunar por decreto. Vean que Jonás no va a alcanzar a hablar con el rey, sino que el rey escuchó acerca de lo que estaba aconteciendo y decretó ayuno a todos, incluidos los animales. Y los animales, a veces una persona me dice, ¿qué tiene que ver el animal en esto? En el libro, en el principio, si usted lee los primeros capítulos de Génesis, hasta todo el Pentateuco, se va a dar cuenta que ¿quién creó a la naturaleza? Dios. Toda la naturaleza se va a poner en contacto ante su hacedor. Y ellos se pusieron en ayuno, y el ayuno no es como nosotros pensamos, ¿no? Que ya no como, sino que ellos ¿qué hacían? Se ponían una tela de cabra, una tela espesa, dura, y se sentaban sobre las cenizas. Y allí estaban ayunando, llorando y proclamando al Señor que los ayudase. Esa acción de sentarse sobre cenizas es porque en polvo eres y en polvo te convertirás. Señor, ante tus ojos soy polvo, pero vengo a pedirte perdón, a ayunar para que no recaiga el castigo sobre nosotros, que somos merecedores. Y yo me imagino el rey. Hermanos, esto difiere mucho con lo que dice el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, haz un rollo, anda donde el rey Josías y preséntaselo, y diciéndole que va a caer esta ciudad si él no voltea, no se arrepiente. ¿Sabe lo que hizo el rey Josías? Agarró, quemó el rollo y no le importó nada. Y él, que conocía de Dios, hizo eso, y este que no conocía de Dios, ayuna. Hermanos, eso quiere decir que aún siendo en el mundo cristiano, conociendo de Dios, hace lo diferente que de lo que Dios quiere. Por eso es que cuando una persona no conoce de Dios, pero es convertido por Él, da gracias de donde lo sacó. Pero cuando uno es cristiano dice, no, yo no necesito. Pero cuando uno viene arrepentido, sabe de dónde está sacándolo y le da gracias. Ellos, este pueblo, le están diciendo al Señor, no nos castigues, Señor. Señor, perdónanos. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a escuchar. Miren lo que dice luego. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Se levantó de su silla, se despojó de su poder, se despojó de todas las conquistas que había tenido. Un imperio tan grande que era el imperio asirio. Y dice el Señor, me despojo del trono porque tú eres el rey de ese trono. Hermanos, es tiempo que usted se despoje también de su trono y se levante y le dé el sitio y el lugar que le corresponde solamente a Dios.
que Él controle su vida, que Él controle toda su vida. No le diga una parte, sino todo. Entréguele todo. ¿Qué quiere? Usted solo no puede hacer nada. No hace nada. Hermano, usted solo va a estar en el mismo problema cuando estábamos en el mundo sin Dios, creyendo que teníamos el control, que sufríamos, teníamos penalidades, discutíamos con tutti li mundi, o sea, con todo el mundo. Discutíamos con cualquier persona y en nuestro rostro parecíamos efectivamente a lo que éramos, ¿no? Teníamos una cara llena de crucifixión increíble, pero no un domingo de resurrección. Y vivíamos así, todos crucificados siempre, pero no había gozo. Hermanos, este pueblo, Nínive, es el pueblo que deseamos ahora conquistar. Es el pueblo, es la gracia de Dios. La palabra de Dios dice luego, y llegó la noticia, y en el 7, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Hermano, si usted ve esto, Nínive y los grandes, está hablando acerca del rey y sus autoridades. Imagínense un mundo así. Que de un momento a otro el presidente Obama de los Estados Unidos proclame ayuno, él y todo el Congreso. ¿Qué creen que pasaría? Y de repente allá en Europa, de repente el chino de Corea del Norte dice, wow, me enviaron a este hermano. Y él dice, Corea va a caer en 40 días si no te arrepientes. Y también hace ayuno. Y ahí saltamos a Rusia y Alemania. La misma persona. ¿Qué pasaría? Una persona y detrás de ella todos los cristianos orando y conquistando y diciendo a partir de mañana no más noticias, esas noticias que hemos controlado durante tanto tiempo. Vamos a proclamar el Evangelio. Ya no pongas el talk show donde uno sale, le saca la cabeza al otro y tanta basura que sale ahí. Vamos a hablar de Dios. Ya no más pornografía, sáquenla, salió. No más, se acabó. Vamos a hacer concursos de capacidad intelectual para los jóvenes y vamos a motivarlos. No más escuelas pagadas y tan caras como Oxford o Princeton, eso van a ser gratuitas porque el poder de Dios ha llegado y Él paga todo eso. Hermano, ¿podemos hacerlo o no? ¿Por qué no? ¿Por qué decimos no puedo? Sí no puedo, el Cristo que me fortalece. Aquí tenemos a una sola persona alcanzando a todos ellos. Y miren lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermano, ¿acaso Dios debe arrepentirse? Lo que está usando es otro pasaje del Antiguo Testamento que dice lo siguiente, que si mi pueblo se arrepiente y se somete, yo los perdonaré de sus pecados. Eso está diciendo. Y Nínive se arrepintió. Un pueblo cruel se arrepintió. Un pueblo cruel ayunó. Pero vean, la conquista estuvo sujeta a un hombre, Jonás, bajo el poder de Dios. Este es el año de revelación. Es el año de conquistar. Es el año de poder predicar el Evangelio tal como se hizo bajo el poder de Dios. Miren el capítulo 4, ya ustedes lean en casa, Jonás se sienta para que la ciudad sea destruida y lean esa parte, pero lo vital está aquí. Lo vital es que el Señor no se airó, sino que los perdonó. Sin embargo, dice el libro de Nahum, aun cuando los perdonó a esta generación, Él llega a destruir Nínive después de 150 años. Pero su palabra fue cumplida aquí. No los castigó. El Señor, al hacer este trabajo a través de la vida de Jonás, también lo puede hacer contigo. ¿No quieres ser tú un Jonás, una persona que alcance a otras? Llevar su palabra, su predicación. Aceptar que lo que se enseña en la iglesia y se le hace en la escuela dominical es para prepararte. Es para que realmente conquistes ciudades grandes o imperios, no importa lo que fuese, dejando que Dios vaya adelante tomando el control. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no decimos ya, basta? Basta de jugar, como les digo, a la iglesita y que yo soy un cristianito. No, eso no quiere el Señor. Él quiere un varón de Dios, una mujer de Dios, una persona que esté dispuesta a hacer lo que Él quiere que haga. No, el pastor se lo dice, la palabra de Dios lo está diciendo. Tenemos que alcanzar al mundo, pero empieza en tu casa, empieza en casa.
No vayas ahora a decir, voy a ayunar y lo va a hacer ayunar a su perrito, al pajarito. A los días muere el pajarito. Ayude usted. Esta es una circunstancia espacio histórica, una circunstancia que se desarrolla en este espacio. Nosotros vivimos en un siglo 2015, nosotros debemos ayunar. Nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias por lo que me diste, pero también coloco ante tus pies mi necesidad. ¿Cuál es su necesidad en esta noche? Antes de salir a conquistar Nínive, ¿tienen necesidades? Por supuesto que hay. ¿Quién no tiene necesidad? ¿Cuántas personas tienen necesidad de afecto? ¿Se han preguntado alguna vez? Puedes tener todo, pero nunca has tenido un afecto a alguien que te diga, te amo, te estimo, o le da un abrazo o un beso. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo con alguien? ¿Cuándo? No, los que están enamorados, por eso cada rato están pensando eso. No. Eso no vale, eso no vale. Sí, eso no vale, sí. Eso es chepa, eso no jugamos. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo tomamos la decisión de decirle, Señor, abrázame? Señor, heme aquí, soy tu hijo. ¿Le ha dicho así el Señor últimamente? Señor, llorando no puedo hacer nada más. Sin ti no hago nada. Estoy cabezón con mis problemas. Ayúdame. ¿Se lo ha dicho? Hermano, no seamos orgullosos. Tu orgullo no te lleva a nada. No seas diciendo, bueno, el Señor me perdonará. Si vimos en el Señor bien claramente que si no te arrepientes y te conviertes y dejas el pecado, no podrás ver a Dios. Necesitamos ahora hombres y mujeres para conquistar estas ciudades. Jonás lo hizo, es la epifanía, la reconciliación de Dios. Pero Él escogió a los hermanos como usted y como yo para ir y alcanzar afuera a los perdidos. Póngase eso en su cabeza, hermanos. Esos perdidos no saben que están perdidos. Creen que están gozando de la vida. ¿O no? Hay una vida allá afuera que te dice, la vida loca, ¿no dicen alguna canción por ahí? Pero esa vida loca, ¿a dónde te va a llevar? Hermanos, ve al mundo con los ojos de Dios. Jonás no lo vio al principio, ¿vio? Jonás se fue a otro lado. Pero luego lo vio con los ojos de Dios. Conquiste, empiece, créale a Dios, créale. Él es un Dios grande y poderoso, créale a Dios. No le crea al problema. El problema no se compara con tu Dios tan grande. En mi país hay un pensamiento que dice que mi país es un ciego sentado en un banco de oro. Un ciego sentado en un banco de oro. Ahora lo parafraseo es, nosotros estamos sentados sobre la silla de la gloria de Dios y no nos damos cuenta. Entre, gócese, entréguese, dígale al Señor, Señor, cámbiame. ¿Cuesta eso? Sí. ¿Pero vale la pena? Claro que sí. Vamos a alcanzar esta ciudad. Y es tiempo. No es el tiempo ya de seguir aquí en casa. Salgamos afuera y hágalo. La única respuesta que podemos recibir a través de todo esto es que podamos encontrarnos los días jueves aquí. El carácter de Dios es un carácter hermoso. Él siempre te va a dar una segunda oportunidad. Ese es el carácter de Dios. Es un Dios de amor. Él siempre te da una oportunidad. Fallaste en la primera, te da otra oportunidad. Si no, vean a Pedro. ¿Cuántas veces no negó al Señor? ¿No fueron 3? ¿Y no le dio oportunidad al final? ¿Y no fue acaso lo que él dijo? Esa piedra sacada de la roca, que fue líder acerca de los apóstoles. Él es un Dios de oportunidad. Él sigue llamándote y te va a llamar siempre. Salgamos de ese confort, salgamos de esa ya aletargamiento de estar sentados en un sitio sin salir afuera, allá en ese frío. Hay que ir juntos, trabajar juntos para el Señor. La gracia de Dios es que Él vio lo que Jonás no pudo ver. Para Jonás es que caiga azufre del cielo. Para Dios, conquistar esas personas. ¿Usted qué hace cuando predica? Que se lo lleve. Señor, recoge a este Señor que tengo acá. Le he predicado. O con los ojos de Dios le dice, Señor, ten humildad de cambiarlo.
¿Cuántas personas que usted de repente no creía que iban a ser cristianos son cristianos ahora? ¿Cuántos de ellos? El que habla, ¿verdad? Usted. Usted lo veía. Cuando estaba allá en mi país, pasaba por una avenida, aquellos que conocen la avenida Brasil, y veía una iglesia grande, y muchas personas, y yo pensé que era una fiesta. Porque pasaba por ahí y decía, wow, ¿qué será? Y predicaban el Evangelio de Dios. Cuando el Señor te transforma, tú ya sabes las cosas espirituales que el Señor tiene preparado para ti. El poder de Dios es grande. Y en esta noche, hermanos, tomemos esta decisión de conquistar con el nombre de Dios estos sitios. Saturemos este lugar santo, que es la casa de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Satúrate. De tal forma que cuando salgas por esa puerta la gente pueda ver y decirte, ¿de dónde vienes? Que te veo con ese gozo. Vengo de la casa de Dios. No vaya a casa con una cara triste, sino que no estuvo en la casa, no estuvo con la gloria, no estuvo con la unción. Sino dígale, Señor, gracias por esta noche. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, ya no quiero pelear más con tu incredulidad, Señor. Ya no quiero tener más miedo, solamente quiero tu grandeza, no mi grandeza, Señor. Amado Padre, venimos ante ti, Señor, a darte toda honra y toda gloria, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido llamados y tú eres un Dios de llamado?